Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estés escuchando y el lugar geográfico donde te encuentres. Bienvenidos a esta nueva edición de La Hora del Coaching Humanista o mejor, desde Colombia, desde Bogotá, Colombia. Hoy no estamos a las 8 de la noche, como lo hacemos normalmente, porque tenemos un invitado muy especial que está en España y como comprenderán, 8 de la noche de Bogotá es 3 de la mañana España. Mm. Entonces, en virtud de no interrumpir el sueño del doctor Leonardo Ravier, pues la hicimos en este momento. El, el Leonardo, mira que estoy buscando mi lapicero, no encuentro. Bien, pero aquí está, ya apareció. Muy bien, como de costumbre, esto va a quedar publicado en el canal de YouTube. Vamos a colocarlo también por Facebook, así que en cualquier momento también pueden acceder y volver a ver esta conferencia, que como les digo es con un invitado muy especial. Leonardo, antes de comenzar, ¿me permites, leo algo de tu hoja de vida, de tu trayectoria y de Ujú. tu obra? Leonardo es doctor en Claro. Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y en este momento está cursando un doctorado en Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Es Ujú. autor de varios libros, tanto de economía como de coaching. Entre los libros de coaching tiene dos que son de su autoría completa, por así decirlo. Arte y Ciencia del Coaching, que es un libro que se ha vuelto un referente en muchas escuelas, incluso fuera de la corriente europea humanista. Salió en el año 2005 y está en su segunda edición. Hace 2 años, sí, Leonardo, 2006, 2016, está Coaching no directivo, metodología y Ujú. práctica. Y el año pasado, Leonardo Ravier escribió con otros 9 coaches un libro que se llama Coaching Humanista, donde fue el coordinador del libro. Es el codirector del máster en coaching profesional de la Universidad Autónoma de Madrid y es un formador de talla internacional. Forma coaches en España, en México, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Guatemala y próximamente en Colombia. Es docente invitado en una decena de universidades y escuelas de Iberoamérica y es un conferencista internacional, no solo de coaching, sino además de economía y de autogestión, ¿verdad? Ujú. Muy bien, entonces Leonardo, dejémoslo allí para no alargar el- la presentación. Así que bienvenido Leonardo en directo por primera vez con Colombia. Es un placer tenerte acá y bueno, eh, para mí es un gran gusto poder estar en esta entrevista contigo. Lo mismo digo, Bernardo, muchas gracias. Para mí es un placer poder tener este pequeño espacio y que podamos conversar y que quede grabado, que podamos intercambiar opiniones con, bueno, primero la entrevista y luego si alguno de los presentes podemos conversar un poco también, o sea, sin ningún problema. Y luego en diferido, ¿no? Cuando se publique el vídeo, pues si alguno tiene alguna pregunta, poder conversar. A mí me parece muy importante. Así que te Mm. agradezco este espacio. No, muchas gracias a ti y muchas gracias por el tiempo. Estuve pensando, por supuesto, cuando preparaba la entrevista y decía, bueno, ¿qué le podemos de tanto que habría por preguntarle a Leonardo Ravier? Entiendo que tienes 16 años más o menos en el mundo del coaching, ¿verdad? Más toda la Sí, investigación que has hecho y todo sí. y toda la gran experiencia que tienes. La primera pregunta que se me vino a la mente fue, ¿quién encontró a quién? ¿Leonardo Ravier encontró al coaching o el coaching por algún accidente de la vida encontró a Leonardo Ravier? Bueno, fue por un accidente y gracias a mi esposa. En- Aquí en España hay una cadena de librerías muy famosa que se llama Fnac, es de origen francés, y estaba con mi esposa mirando libros eh, y me dice, mientras cada uno estaba en su sitio mirando libros, estábamos en la sección de empresa y coge un libro y me dice, mira Leonardo, dice, esto que dice aquí es lo que eres tú, me dice, o algo así, ¿no? Esto es lo que haces tú, me dice.
Y le digo, ¿qué es lo que hago? Y entonces me muestra el libro, yo leo ese párrafo, que tendría que buscarlo porque ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál fue, ni ella tampoco, porque se lo pregunté. Eh, leo el párrafo y efectivamente me siento muy identificado con ese párrafo, ¿no? Con el contenido de ese párrafo. Así que lo compré, se llamaba Abre el melón. Era un libro de, bueno, es un libro, no sé si siguieron sacando ediciones, yo creo que no, de Christian Worth y José Luis Menéndez. Y esa misma tarde me lo leí completo, es un libro sencillo, es pequeño, con un lenguaje muy sencillo, hablaba de los términos más elementales del coaching, pero bueno, esa tarde me terminé el libro de leer y le dije a Julieta, a mi esposa, tenemos que contactar con los autores. Así que me puse en contacto con ellos y da la casualidad, yo, efectivamente, si hablamos de quién encontró a quién, yo creo que el coaching me encontró a mí, porque yo no andaba buscando nada, es decir, no estaba en búsqueda ni de una profesión, ni de una disciplina nueva, ni de absolutamente nada, simplemente curioso, buscando libros como hago siempre, ¿no? Y, y de esa conversación, los autores me entrevisté con ellos y casualmente estaban organizando ya la primera escuela y estaban lanzando el primer programa de coaching en España con John Whitmore. Así que formé parte de esa formación, de la primera formación en la que vino John Whitmore a Madrid y a Barcelona, estaba en los dos sitios a la vez, y a partir de ahí fue casi como un amor a primera vista, porque en la misma, digamos, en la misma formación que llevó prácticamente 9 meses o un año, no me acuerdo exactamente el tiempo, eh, yo ya estaba pensando en que quería dedicarme a esto, estaba diseñando el logo, me acuerdo, incluso tengo apuntes todavía guardados de aquella época, esto fue entre el 2001 y el 2002, ¿ok? Tengo apuntes donde ya estaba garabateando en mis hojas el logo y el nombre de la empresa. Eh, Así que al terminar la formación me empecé a dedicar a esto. Y de hecho, la primera empresa que creo, se llama Coaching Corporation, que ya de por sí el nombre y el dominio era, hoy en día sería como muy solicitado, ¿no? Sí, sí. Sí, y bueno, pues a partir de ahí puedo contarte más cosas, ¿no? Pero el inicio yo creo que es, en ese sentido se podría decir accidental y gracias a que mi esposa me muestra ese libro, ¿no? Pero entonces yo podría decir que el coaching no te encontró a ti, el coaching encontró a tu esposa. Bueno, por eso te digo, el coach me encontró a mí a través de mi esposa, porque Y tu esposa te lo pasa. Muy bien. Abre el melón, no, no todavía es, tiene. no es, no es baladí, porque Julieta tiene una capacidad de poder percibir cómo son las personas, ¿no? Eh, Claramente y rápidamente, y la percepción que ella tuvo de leer un párrafo de un libro y decirme esto es lo que haces tú o a esto te tienes que dedicar o una cosa así, realmente extraordinaria, ¿no? Te conoce muy bien. Sí, Si te conocía también hace 17 años, no quiero preguntar qué tanto te conoce ahora. muchísimo, Muchísimo más. lo bueno y lo malo. Bueno, pero ya eso se nos sale del coaching. ¿Todavía tienes el libro? ¿Sí? ¿Todavía lo tienes? ¿Cómo? Si El ya libro. tengo qué libro. Ah, Abre sí, el sí, melón. lo tengo por aquí. Si me pongo a buscarlo lo encuentro, pero En alguno de esos mira, cajitos. Muy bien. mira. Ah, Si te das cuenta, mira. no es un libro, o sea, está editado por la editorial Aguilar, pero por alguna razón que yo sepa no se llegó a hacer más ediciones, ¿sí? Es un libro pequeño y, y bueno, de hecho, así como lo leí, o sea, fue una sentada y leerlo completo, ni lo marqué al libro y contacté con ellos. ¿Qué fue lo que más te llegó del libro? ¿Qué fue lo que te enganchó del libro? Sinceramente no lo recuerdo.
Es decir, no recuerdo, no tengo, y de hecho varias veces lo hemos comentado con Julieta, que vamos a buscar el párrafo aquel que leíste para ver qué era lo que en su momento me llegó a llamar la atención, pero sinceramente no lo recuerdo. No recuerdo qué fue lo que leí o sea, no sé, pero lo que sé es que me llamó tanto la atención que de hecho no es una práctica habitual en mí, es decir, yo no es que leo libros y voy a llamar a los autores del libro, ¿sabes? O sea, creo que era la primera vez que hacía una cosa así, de leer un libro y decir, quiero hablar con los autores del libro, ¿no? Ok. Entre la lectura de ese libro y la publicación de tu primer libro de coaching pasaron 3, 4 años máximo. Sí, vamos a verificar exactamente para que no nos falle la memoria. Este libro se publica en el 2002. Yo inicio, claro, es extraño porque la formación yo la hice entre el 2001 y el 2002, claro. Pues, y yo lo publico mi libro a principios, en enero del 2005. Sí, pasaron 3 años, efectivamente. Y un poquito menos Eso quizás. sí, eso sí, se publica en enero del 2005, pero se podría haber publicado antes, es decir, la investigación me llevó, ¿sabes? Como fue justo enero del 2005, podríamos decir que el libro ya estaba publicado a finales del 2004, ¿no? Entre que tú lo terminas de enviar y de publicar y tal. Y el tiempo que lleva la investigación desde que termino la formación. Mi La formación verdad no, termina en el 2002. en el 2002. Yo no recuerdo, claro que no es que conozca muchos casos, pero es curioso, a mí me llama la atención que alguien que lee un libro que le llama mucho la atención, 2 años y medio, 3 años después, esté escribiendo un libro sobre el tema que leyó 2 o 3 años antes. Sí, Más allá que el libro Arte y Ciencia del Coaching, como mencionaba yo en tu presentación, porque se lo he escuchado a coaches de otras corrientes, se ha vuelto un referente. Bueno, he escuchado varios conceptos por el rigor que tiene en la investigación, por la claridad con la que está escrito, por el grado de objetividad también, pero ¿qué, ¿cuál fue el motor para 3 años después, sobre un tema que no conocías, haber escrito un libro que se ha vuelto un libro referente en el mundo del coaching? justamente por lo que acabas de decir, porque era un tema que no conocía. Cuando yo salgo de la formación, a mí me enseñaron lo que la mayoría de las escuelas hacen, ¿no? Te enseño lo que es el coaching, ¿no? Y cuando salgo y empiezo a conversar con otros coaches, incluso coaches ontológicos de Argentina, porque recuerdo incluso entrevistas entre Argentina, España, con una periodista, creo que era de Colombia, si no recuerdo mal, luego ya lo revisaremos, una conversación entre coaches en los que nos hacen una entrevista y yo me doy cuenta que no éramos incapaces de poder mantener una conversación coherente entre los tres. Es decir, era como si él estuviera hablando de una cosa y yo estuviera hablando de otra completamente diferente, ¿no? Es decir, España, Inglaterra, bueno, era un francés, Christian Worth es francés, pero vivió mucho tiempo en Inglaterra, en esa conversación estaba él, estaba yo, y estaba un argentino que ahora no recuerdo exactamente quién era. Si me pongo a pensar, lo voy a recordar. Y, y éramos incapaces de mantener una conversación coherente. Es cuando yo me doy cuenta que algo pasa, es decir, hay algo ahí en el coaching que a mí, o sea, cuando, cuando yo aprendo o me doy cuenta de lo que hay en este libro, Abre el Melón, y que luego ya lo veo en presencia, ¿no? Con las enseñanzas de John Whitmore, digo, esto es realmente espectacular. Es decir, el contenido, el fondo de lo que se está enseñando, me parece realmente espectacular. Ahora, la realidad de que no podemos conversar con otros coaches a mí me inquietó mucho. Y de hecho, el libro primero empieza como una investigación personal. Y de hecho lo cuento en la introducción al libro, o en el prólogo, de que yo trataba de buscar realmente cuál era la identidad, porque no podía ser que a mí me decían que el padre del coaching era Tony Robbins, y entonces me metía a investigar con Tony Robbins, su gente, etcétera, y veía una cosa.
luego me decían que era Thomas Leonard y me iba con Thomas Leonard, todavía no había muerto en esa época, falleció muy prematuramente, y contactaba con él, con Coachville, etcétera, que también se estaba introduciendo en España, y me decían una cosa, y hablaba con John Whitmore y me decían otra cosa, y hablaba con los coaches ontológicos y me mandaban a otro lugar diferente. Y entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser que una criatura tenga tantos padres? Eh, Luego con el tiempo nos damos cuenta que los padres ya no quieren reconocer su criatura tampoco. O sea que hay, Total, total. hay muchísimo para ver en esto, ¿no? Pero esa inquietud de cuál es, porque yo decía, ¿no? Así como yo soy un argentino, yo nací en Argentina, nací en Buenos Aires, en Capital Federal, y precisamente en el 2001 me voy de mi país y hasta el día de hoy no he vuelto. Y, y siempre pienso que aunque uno elige el país en el que quiera vivir, si alguien quiere conocer a Leonardo Ravier y quiere ver, saber quién es, de alguna manera, si te fueras a mi barrio de Buenos Aires, en Hurlingham, o te dieras una vuelta por el colegio donde yo estudiaba, o, ¿sabes? O recorrieras el lugar donde yo nací, probablemente entenderías cosas de mi personalidad o de mis características. En este sentido, considero que es necesario irse hacia atrás y hacer un recorrido histórico para poder tratar de comprender cuál es la identidad de esa cosa, ¿no? O de esa persona, si es una persona, en este caso del coaching, ¿no? Entonces, empieza a hacer el recorrido inverso, ¿no? Whitmore, Galway, Carl Rogers, psicología humanista, filosofía existencialista. Hago el recorrido inverso, empiezo a leer manuales de historia de la filosofía, de la psicología, etcétera, y voy de alguna manera estructurando, montando a mi manera, porque hasta ese entonces no había, que yo sepa, por lo menos yo no había leído ninguno, y hasta el día de hoy no conozco ningún libro que se haya escrito sobre la historia del coaching antes de mi libro, ¿sí? Entonces, de alguna manera voy construyendo esa historia, eh, y ese fue el motor. En el momento en el que empiezo a desarrollar todo esto, empiezo a ver y a notar muchas cosas. La segunda parte del libro ya trato de lanzarme a tratar de sistematizar. Fueron mis primeros pinitos, digamos, para tratar de sistematizar la parte teórica, la parte más de base, sí, de base teórica, no solamente histórica, ¿no? Y como Whitmore me había enseñado que los principios del coaching eran la conciencia, la autocreencia, que él le llamaba self-belief, por lo menos al principio, luego ya lo deja de usar, y la responsabilidad, pues la segunda parte del libro la separo en esos tres grandes principios y trato de sistematizar de dónde vienen, por qué son importantes y qué aporte traen en el mundo del coaching. Y termino haciéndonos una pregunta sobre el modelo de coaching, ¿no? En esa época estaba el modelo Grow, hasta el día de hoy se sigue utilizando bastante, pero había otros dos modelos que se estaban planteando como alternativa, incluso como mejora del modelo Grow, y contacté con los autores de esos modelos, traduje el libro, en el libro está traducido por primera vez el modelo Achieve y Outcomes, que eran dos propuestas de autores que decían que aplicaba un poco mejor al modelo Grow. Y de hecho, en una de las últimas páginas del libro de Arte y Ciencia, yo pongo una comparativa de esos tres modelos y nos damos cuenta que en realidad los tres utilizan mismas categorías. Son las mismas categorías, ¿sí? Eh, y lo dejé ahí como una pregunta, ¿no? ¿Será que surgirá un modelo que supere lo que nos está aportando el modelo Grow? Hay mucho para contarte, Bernardo, en relación a la motivación, que era encontrar la identidad, el desarrollo del libro y luego lo que he aprendido a posteriori del libro, ¿no? Y solo déjame contestarte una cosita más que dijiste algo importante para mí. Dijiste, se transformó en una referencia. Y es verdad. El libro, de hecho, en mi página web tengo una sección donde pongo las referencias que se hacen a mis libros, ¿no? A mis obras en general. Y vas a poder encontrar desde el 2004, ya desde el 2004, pero sobre todo desde el 2005 en adelante, una cantidad de citas de todo tipo, ¿no? Divulgativa, académica, en tesis doctorales, en papers, etcétera. Sobre todo en el mercado
hispanoparlante, ¿no? Porque nunca lo he traducido hasta el momento en inglés, muchísima cantidad de referencias. Yo creo que tiene una explicación y no estoy orgulloso de ella. ¿Y eso Es cómo es? decir, eh, cuando yo escribo el libro Arte y Ciencia del Coaching, lo que busco realmente es integrar las escuelas de coaching. Ah, sí. De hecho, me baso en una teoría de Ken Wilber sobre la conciencia de unidad, que me parecía muy coherente en su momento, sobre el hecho de que cuando uno plantea diferencias, de alguna manera, genera divisiones y que esas divisiones no son buenas. Entonces yo decía, si en el coaching creamos divisiones, él dice, básicamente, para los que no leyeron a Ken Wilber, él dice, cualquier frontera, incluso piénsalo en términos geográficos, cualquier frontera genera una división. Dice, esto es mío y aquello es tuyo, ¿no? Y esa división genera guerra, genera conflicto, que son irresolubles por existir esa franja, esa división. Entonces yo decía, claro, el problema que tenemos es que tenemos muchas divisiones que están generando guerras y conflictos. Y yo creía en su momento que el coaching podía integrarse, podía, así como hace Ken Wilber con la psicología, que las integra todas las escuelas, aparentemente las integra, luego ya me doy cuenta que no es así, pero en su momento creía eso, que él procura integrarlas a nivel de profundidad de toma de conciencia y metodologías y demás, desde el counseling hasta la psicología esotérica, por decirlo de alguna manera, es decir, se pasa por todos los niveles. Y yo decía, tenemos que procurar integrarnos, hacer del coaching una sola cosa, para eso necesitamos conversar, poner puntos en común, etcétera, etcétera. Claro, como el sentido del libro es integración, y yo hablo de las tres grandes escuelas de coaching, que de hecho le pongo esa etiqueta para poder hablar de eso, porque si no, no podemos hablar. O sea, hay un problema y no sabemos cuál es el problema. Bueno, el problema es que hay tres grandes líneas, ¿no? Entonces le pongo una etiqueta, pero no pretendo más que ponerle un nombre para poder hacer referencia a eso, ¿no? Como una distinción. Y, y bueno, y tratar de integrarlo. Claro, como es así, pues claro, todas las líneas se vieron de alguna manera reflejados en el libro, porque de hecho están reflejadas en el libro, eh, y adoptan incluso, de alguna manera, incluso el recorrido histórico que yo propongo. ¿Sí? Eh, claro, a posteriori es cuando me doy cuenta de muchas cosas que si quieres podemos comentar ahora o más adelante, no sé, como tú El, quieras. el, entiendo que la integración, bueno, si no vamos a ser totalitarios, la integración es muy compleja por la filosofía que subyace en cada una de estas tres grandes líneas, Sí, que es un entendimiento diferente del hombre, de la persona, del ser humano, y que de ahí comienza entonces las diferencias. sí, es que la integración no es que sea compleja, es imposible. Pues yo hablaba de Ese, no ser totalitario. es decir, yo lo reconozco, yo no tengo ningún problema en reconocer la evolución de mi pensamiento, digamos, y los errores que he podido cometer desde que empiezo hasta el día de hoy, ¿no? Eso no tengo problema, pero por lo menos en mi desarrollo, en lo que yo voy descubriendo, lo que veo es, efectivamente, yo decía, pero ¿por qué no podemos ponernos de acuerdo y por qué tenemos al final somos tan diferentes en nuestra forma incluso, o sea, hay mucha más diferencia de la que la gente cree, ¿vale? Y luego ya descubro, bueno, de hecho ahora utilizo una pirámide para mostrar esto, para explicarlo de manera más simple, y es precisamente lo que acabas de decir. Empezamos con una idea en todo proceso de ayuda, ¿vale? Estamos hablando de que estamos ayudando a otro ser humano, por lo tanto, comenzamos con una idea del ser humano. Partiendo de la idea que yo tengo de ser humano, ¿vale? Que podríamos llamar incluso filosófica, ¿sí? Nosotros definimos un tipo de epistemología o una manera de entender el conocimiento
porque al final de cuentas todo proceso de ayuda en un ser humano está basado en la idea de desarrollo del conocimiento en términos generales, no estoy hablando de libros, no, conocimiento técnico y tácito. Y en base a la posición epistemológica que uno tenga sobre el conocimiento, que ya tiene bastante, es decir, qué posición tengo yo sobre la idea de qué es el conocimiento o la filosofía de la ciencia, entonces determino una metodología, ¿no? Son escalas, niveles, y una vez que determiné una metodología, entonces ya puedo determinar qué tipo de herramientas o técnicas voy a utilizar, y una vez que uso las herramientas o técnicas, me voy a dar cuenta del tipo de resultado que obtengo. Y cuando uno analiza cualquier proceso de ayuda, ¿vale? Y no hace falta hacer la distinción de, no hace falta caer en decir esto es coaching y esto no es coaching, ¿vale? Porque eso no nos lleva a ningún lado, es como decir, bueno, para mí es al revés y se acabó la conversación. Pero sí podemos discutir desde otra posición y decir, si yo creo que el ser humano es esto, entonces mi epistemología va a ser esta, mi metodología, si somos coherentes, ¿no? Mi metodología va a estar determinada de esta manera, yo voy a utilizar estas herramientas y voy a conseguir estos resultados. Si mi posición del ser humano es esta otra, pues se genera una, digamos, una pirámide de coherencia metodológica diferente. En definitiva, cuando uno baja hasta el fondo, porque uno puede decir, y la mayoría de los coaches lo que hacen es quedarse con la idea de, yo, claro, para un neófito, cualquier persona que ve una sesión de coaching y no tiene ninguna distinción, va a decir, qué cosa más aburrida y esto, o sea, ¿para qué le va a pagar para una persona para hablar de esto? O sea, esto mejor me voy con un amigo, unas tapas, me tomo unas cañas aquí, decimos en España, a hablar con un amigo y ya está. Lo mismo pasa con cualquier tipo de terapia o cualquier tipo de proceso de ayuda, ¿ok? Cuando uno tiene distinciones empieza a notar cosas, es decir, no, mira, o sea, parece muy simple, pero no lo es. Fíjate esto otro, fíjate tal y cual. Los coaches, decía, se quedan con la idea de, bueno, pero el coach pregunta, el coach escucha, el coach tal, y nos quedamos en un nivel como muy de competencia, que me olvidé, en la pirámide está el nivel competencial, después de la metodología, y ya, se quedan ahí y no ven lo que hay más abajo, ni lo que hay más arriba, es decir, eh, es necesario bajar porque ni escuchamos de la misma manera, ni preguntamos de la misma manera, ni hacemos despejo de la misma manera. Es decir, el método o las competencias que necesitamos para hacer esas tres con mega competencias o meta competencias son diferentes, la metodología es diferente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo me doy cuenta de todo esto, lógicamente es mucho más tarde, ¿ok? De arte y ciencia de coaching, pero lo voy viendo poco a poco, es cuando ya me atrevo a decir lo que acabo de decir antes. Es imposible. Y dice, pero no, pero ¿cómo te atreves a ser tan absolutista? ¿No? ¿Por qué dices que es imposible? Porque la única manera de que haya integración es que alguien de, o sea, o algo, no alguien, algo de las bases que sostiene al coaching ontológico o al coaching utilitarista norteamericano o al coaching europeo, que algo en las bases de estas tres grandes escuelas cambie. Si no cambia algo de esas tres bases, ¿sí? Posición de qué es el ser humano, epistemología o metodología, entonces no va a ser posible ese casamiento, ¿sí? No va a ser posible esa integración. Y lo que me he dado cuenta conversando con coaches de diferentes tipos, niveles, categorías, experiencias y demás, es que no hay una disposición para producir ese tipo de cambio, que tampoco es necesaria. O sea, realmente tampoco es necesaria porque la propuesta ontológica es ontológica porque tiene justamente unas bases sobre qué es el ser humano, y cambiarla significa dejar de representar esa propuesta. Entonces no tiene ningún sentido. Sino, a mí en ningún momento se me ocurriría pedirle a un coach de base ontológica que cambie su manera de ver el mundo. O sea, simplemente tenemos que ser conscientes los coaches que estamos en una disciplina que ha crecido muy rápido, que no hemos llegado a madurar lo suficiente como para tener este tipo de conversación,
que no somos conscientes de muchas cosas que podemos aprender de otras disciplinas. No hay, por ejemplo, algo que yo mismo he aprendido, gracias a que he estudiado también economía, y la encajo dentro de la ciencia social, igual que la psicología, no hay disciplina dentro de la ciencia social que no tenga escuelas. ¿Queda claro? Es decir, no es un problema de Leonardo que dice que el coaching es humanista y no es ontológico, no, porque de hecho esa discusión ya no la tengo. No es la discusión de qué es o qué no es coaching, ¿sí? Sino que en la respuesta de qué es el coaching, al dar respuestas diferentes se generan escuelas. ¿Vale? En economía pasa lo mismo, en psicología pasa lo mismo, en filosofía pasa lo mismo, hasta en derecho pasa lo mismo. Lo que se supone que se determina o que rige el comportamiento entre lo que es ético y no es ético, lo que es correcto o es incorrecto en nuestras sociedades actuales, se generan escuelas. Es decir, hay posiciones diferentes justamente porque nace de una posición del ser humano distinta. Así que hay que asumirlas, hay que asumir que hay diferencias y que esas diferencias son irreconciliables siempre y cuando no cambiemos las bases, que no hay por qué cambiarla, pero que sí tenemos una obligación como coaches, y es ser claros con esto. Es decir, mi posición es esta, y es esta por esto, esto y esto, y bajar hasta abajo. Uno de los grandes aprendizajes que nos queda todavía en el mundo del coaching en general es precisamente esto, que en las escuelas te digan, yo te voy a enseñar, no te voy a enseñar coaching, te voy a enseñar coaching ontológico, o te voy a enseñar coaching, el que quieras, me da igual, pongan el nombre que quieras, ¿vale? Yo en su momento había detectado 3 grandes escuelas. Te voy a enseñar coaching europeo humanista de esencia no directiva. Y reconocer y entender que esas diferencias están, que van a seguir estando, no las vamos a resolver. No hay ninguna disciplina en la ciencia social que haya resuelto sus diferencias, ninguna en toda la historia de la humanidad. La Y nosotros psicología somos, con más de 100 ¿eh? años no ha podido. La psicología La con más de 100 años no psicología ha y la podido. economía, que Y tiene la más economía años que la más antigua. psicología, es más antigua todavía, tiene más recorrido y todavía seguimos con escuelas. Entonces, el reconocimiento de esas escuelas es importante. Y luego ya empezar, si es necesario, tener conversaciones sobre las diferencias de esas escuelas, de por qué yo veo al ser humano de una manera, por qué lo veo de otra, discutir sobre epistemología o filosofía de la ciencia, discutir sobre la metodología, eh, y ya, simplemente, ¿no? Respetando las posiciones de cada uno, porque así hacemos también al usuario y a los coaches también madurar en cuanto a cómo defienden y cómo sostienen su disciplina, ¿no? Ahora, obviamente yo puedo ser muy crítico porque si yo asumo una posición, y esto es importante, en economía lo tenemos claro, toda elección requiere de una renuncia, Sí. ¿vale? En psicología es lo mismo, se dice lo mismo. Yo Ujú. si elijo algo, estoy renunciando a otra cosa. Y si renuncio a algo eligiendo otra cosa, es porque asumo que esto que estoy eligiendo es mejor para mi vida que lo otro. ¿No? Es una cuestión praxiológica, es decir, no es discutible esta premisa, ¿no? O este teorema que se deduce de las decisiones que tomamos los seres humanos. Entonces, si yo tomo una posición, es porque considero que a mí por lo menos me parece más coherente, más eficiente, ¿vale? O me viene mejor, etcétera. Entonces, en el momento en el que uno toma una posición, yo creo que tiene, si te dedicas a la divulgación del coaching, ¿no? Evidentemente, porque si eres un profesional que se dedica a la práctica, no pasa nada, tú sabrás qué es lo que haces en esas 4 paredes con tus clientes y punto, ¿no? No tienes por qué estar exponiéndote. Pero las personas como yo que nos exponemos con opiniones, pues tenemos que dar cuenta, ¿no? Tenemos la obligación de dar cuenta de por decir y explicar por qué creemos lo que creemos, ¿no? O por Sí. qué hacemos lo que hacemos. Y vale, déjame retomar. Considero que tenemos esa obligación de decirlo, de explicarlo, y luego, como yo estoy tomando una posición en la que digo, esto es lo que entiendo que es más coherente, o es más eficiente, o es lo que fuere, entonces también puedo hablar sobre lo que renuncio. Si yo renuncio a practicar el coaching ontológico, por ejemplo, o el coaching utilitarista norteamericano,
y renuncio al eclecticismo, ¿sí? Renuncio a querer mezclar unas cosas con las otras. Pero esa renuncia tiene una explicación. Entonces ahí también podríamos hablar, y lógicamente yo entiendo que tengo que dar esa respuesta, a mí por lo menos me suena que es importante, de por qué renuncio a eso y cuáles son las razones por las cuales a mí me puede parecer otros tipos o líneas o escuelas de coaching pues más incoherentes o más ineficientes o con más problemas, o la razón por la cual no encaja con mi visión del mundo, ¿no? O como yo veo la realidad. Y esta es una conversación todavía pendiente también, ¿vale? Es decir, Pendiente, no hay mucho debate, la gente no sé por qué razón no se atreven, no quieren, no les interesa, que bueno, está bien. Piensa, Bernardo, a mí no me gusta personalizar, ¿vale? Yo no hablo, no hace falta hablar de una persona, ¿no? Lo que hablo es de la disciplina. Y la disciplina necesita ese diálogo, lo necesita, pero a voces, se está pidiendo a gritos que haya debate académico, no solamente profesional. Es decir, el coaching no es solo una profesión para mí, es una disciplina más amplia, más grande, con mucha más proyección. Y no hay disciplina que se haya desarrollado y que se haya sostenido, que no se haya metido en la academia y que tenga gente que esté investigando y que esté discutiendo y que se preste al debate con todo el respeto y el amor que se le puede tener a cualquier persona que se mete en una disciplina a querer hacer esto, porque eh, yo si de algo tengo claro es que, bueno, por lo menos la mayoría de la gente que se mete en el mundo del coaching no es para hacerse rico, ¿vale? Que pueda haber algún gurú que utilice el término de coach a partir del cual cobra mucho dinero o se reciclaron de alguna manera profesional, puede ser, son muy pocos y les dura poco también. Pero los que estamos hace, como decías, 16 años, 17 años, 20 años, 15 años, 10 años, eh, con esto, es porque efectivamente, y lo digo en cualquier escuela, es porque creemos en lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que ese debate es importante, es necesario y no lo estamos teniendo.